bienvenido. Gracias por asistir a esta masterclass, la verdad. Estamos súper contentos y emocionados. Nada, primero que todo vamos a empezar a presentar a Petru para todos aquellos que no lo conozcáis, ¿vale? Hablaremos un poquitito de la BASAD y luego ya daré pie a Petru para que haga su presentación y demás, ¿vale? Así que nada, empezamos. Vale, pues bueno, hola. ¿Se ha cortado? Temas de cómo integrar IA en diseño y motion graphics con Petru, que es director creativo y motion grapher y además es profesor del máster online en motion graphics de la SAD. Hoy Petru nos hablará sobre cómo integrar la IA en el flujo de trabajo y convertir en una aliada en procesos de diseño, animación y storytelling, mezclando 2D y 3D y experimentación visual. Esta es una masterclass para inspirarte, aprender a jugar con las máquinas y encontrar nuevas formas de expresarte. Veremos ejemplos reales de proyectos de diseño, animación y storytelling donde ha intervenido la IA creativa generativa. Al final de la sesión podéis hacer preguntas por el chat o activando vuestra cámara y micrófono, ¿vale? Y antes de empezar, pues veamos brevemente qué hace única la experiencia formativa en la BASAD. Un poco sobre nosotros. En la BASAD estamos orgullosos de ser la única escuela de diseño exclusivamente online que ofrece formación 100% en directo. Este formato crea una experiencia inmersiva e interactiva que hace del aprendizaje online algo tan dinámico como una clase presencial. Para que os hagáis una idea del impacto de nuestro clave, el 94% de nuestros estudiantes nos recomienda, más de 4.000 alumnos han estudiado con nosotros, contamos con más de 250 docentes, todos ellos profesionales en activos, y nuestra comunidad global incluye estudiantes de más de 54 países, entre ellos Alemania, Estados Unidos, España, Italia, México, etcétera, etcétera, lo que enriquece nuestras aulas virtuales con múltiples perspectivas. La reputación de la BASAD va más allá de nuestros estudiantes. Medios especializados como Creative Bloom e It's Nice That han destacado nuestro enfoque innovador y nuestro compromiso con el talento creativo. Vale. Una de las cosas que nos diferencia es nuestro compromiso con el desarrollo de nuestros alumnos más allá del aula. Nuestros programas ofrecen oportunidades reales de reconocimiento internacional. Un ejemplo es el de Vanessa García, estudiante del máster online en diseño estratégico de packaging, que fue premiada en los Pen Awards 2024 en Londres, ganando en la categoría y plata en Luxury Goods. También hemos tenido otra alumna este año que ha ganado un bronce, Andrea Muñoz. Mismo máster. ¿Vale? ¿Y cuáles son los beneficios de estudiar con nosotros? Pues aquí van algunos. Nuestro profesorado está formado por profesionales internacionales que aportan su experiencia directa del mundo laboral al aula. Ay, ¿me estáis diciendo que se corta el audio? ¿Sí? Sí. ¿Me escucháis mejor ahora? Ahora parece que sí. ¿Sí? Pero recién se cortaba. Ah, vale. Vale, ¿ahora sí? Vale, sigo. Entonces. Vale. Acompañamos a nuestros estudiantes durante todo su proceso formativo, asegurándonos de que se sientan conectados y apoyados en todo momento. ¿Vale? Y bueno, más allá del contenido académico, los alumnos acceden a múltiples oportunidades como workshops, masterclasses como estas, sesiones de seguimiento grupales, participación en premios, en la chat live, networking. Etcétera. ¿Vale? Se te corta un montón. A ver. Vale. Entonces, si todo esto resuena contigo y estás pensando en dar el siguiente paso en tu carrera creativa, ahora es el momento. Bueno, la próxima convocatoria para el Máster Online en Motion Graphics es en mayo del 2026. Y bueno, para más información podéis escribirnos a info@labasad.com. ¿Vale? Vale. Y ahora sí, pues es un placer presentaros a Petru. Espero que disfrutéis muchísimo de la sesión. Así que nada, Petru, todo tuyo. Vale. Hola. Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí o no? ¿Sí?
Perfecto. Primero lo que voy a hacer es compartir un poquito la pantalla. A ver, esto siempre me da un poco de yuyu. ¿Están viendo mi pantalla? ¿No? Ok, ahora sí. Ahora creo que sí. Y a ver si está la presentación. ¿Ven una presentación ahí de repente? ¿La vieron? ¿Sí o no? Sí, perfecto. Bueno, voy a empezar un poquito a contarles un poco esto entonces. ¿Sí? A ver, ¿cómo arrancamos con esto? Me voy a presentar primero un poquito quién soy y de dónde vengo y un poquito eso. Y luego lo que a mí me gusta hablar sobre todo es un poco contarles un poco mi experiencia y cómo por medio de determinados trabajos he llegado a donde estoy ahora. ¿Sí? Entonces, bueno, por un lado, soy Petru, que soy... Primero empecé animando 2D, luego me pasé al 3D, el Motion Graphics. Primero hice postproducción así muy básica, pero poco a poco fui creciendo un poco más. Y he trabajado para un montón de marcas, estudios y tal. Y ahora estoy como un poco más como cultivando otra cosa. Por un lado, algunos me pueden conocer por Bungalow, que es un estudio que se encargó mucho del rodaje y la post, y sobre todo lo que hace es mucho rodaje y mucho 2D, pero bueno, ahora estoy como cambiando y dando un vuelco a otra cosa, ¿sí? Y un poco es esto lo que les vengo a contar hoy, ¿sí? Es un poco, Petru, que realmente es un poco de donde me siento identificado en el sentido de que del 2D estoy pasando al 3D, del 3D me estoy pasando a la IA, y estas tres, mi idea es irlas mezclando, ¿sí? Y creo sobre todo que cuando uno hace estos cambios, muchas veces a mí me ha pasado que he dado el salto con proyectos personales, ¿sí? Y como también doy clases en el máster de Motion, quería contarles un proyecto de Motion que está acá, en ese que está ahí, se llama Precolombian, que ahora lo pueden ver en pantalla. Les quería contar un poquito cómo está hecho y lo importante que fue para mí. Porque este proyecto a mí me sirvió para dar el salto, para cambiar del 2D al 3D. No sé si a todos les ha pasado con el mundo del audiovisual, que llega un punto donde se agobian y es en ese momento donde no saben si seguir con esto, si no. Y a veces es como saltar un vacío. Y a mí me pasó con este proyecto. Yo este proyecto tardé prácticamente casi 2 años en realizarlo. Ahora se los voy a poner para que lo vean y les voy a contar un poquito cómo fue todo el proyecto y todo. ¿Sí? Les voy a poner el proyecto de ProColombian, que a mí realmente se los muestro porque primero es porque es 3D, porque me ayudó a cambiar y creo que ese es el punto donde creo que tenemos que ir todos los diseñadores. Ah, a ver, ¿arranca o no arranca? No. ¿Se escucha? ¿Por qué quería empezar con esto? Quería empezar con esto sobre todo por el tema de que uno tiene que ir cambiando, ir modificándose. Yo creo que esta carrera que hacemos todos y creo que la gente que está acá, lo que siempre busca es tratar de mejorar, no quedarse en lo mismo. Entonces, esto para mí fue un puntapié inicial para empezar un nuevo camino. ¿Sí? Acá tengo un making, hablaré arriba del making, lo voy a poner un poquito más abajo. Es un poco el proceso que tuve, que desde bocetos, desde cómo algún viaje que hice, cómo fui tomando herramientas y fui entrenando diferentes cosas. Desde no saber 3D, me puse a decir, bueno, ZBrush, ¿cómo se hace? Y me puse a probar, me puse a ver máscaras y cómo con estas máscaras iba viendo si las podía hacer. Al final, más o menos lo podía conseguir. Una vez que tenía las máscaras conseguidas, después decidí decir, ¿qué pasa si las texturizo? También reconozco que yo soy un poco culo inquieto y que no paro nunca. Entonces, en el momento que ya las tenía texturizadas, dije, jo, ahora me gustaría tipo crear los escenarios donde están. Entonces, como obviamente no me fui a los lugares, pero con Google Maps empecé a buscar dónde podía estar cada lugar y empecé a tratar de copiar esos lugares y creando esos lugares. Y a su vez después empecé a pensar que una vez que tenía
el escenario, tenía la máscara, la textura. El escenario, dije, vamos a crear unos vídeos de determinadas culturas. Y eso es lo que me sirvió a ver, por ejemplo, acá está lo que les digo del mapa, donde fui a un lugar donde pensé que podía estar esta máscara y me lo medio copié con el Google Maps. Y de ahí acá hay una parte de iluminación, de cómo fui iluminando, texturizando cada uno de estos lugares. Y a su vez, en este momento también justo había terminado de hacer un máster en Nuke. Entonces dije, vamos a aplicar todo eso en esto. Y es lo que les digo, creo que hay que ir poco a poco, pero siempre cultivándose y siempre ir buscando nuevas cosas. Y esto para mí fue un desafío. Y es un poco lo que a mí me está pasando un poco con la IA. ¿Sí? Que ahora vamos a empezar a hablar de este tema, que es creo que lo que todos quieren venir a escuchar. La IA es un temazo, ¿sí? Es un temazo. Pero mi idea era cómo poder aplicar esto en mi workflow. Si yo venía del 2D y del 3D, ¿cómo podía aplicar esto y cómo podía mejorar? Realmente creo que no creo que la IA nos vaya a robar, sino es que creo que nos puede potenciar. Entonces es un poco lo que empecé a hacer. Entonces ahora les voy a mostrar 4 proyectos que he experimentado con IA y que creo que me están ayudando mucho a crecer. Y obviamente la IA ha abierto un montón de melones y un montón de caos y problemas. Por ejemplo, el primero que me ha pasado a mí fue el miedo. El miedo, esto es una cosa que me dice mi psicólogo, es que realmente a veces el miedo no es malo, es una emoción que estas emociones a veces te hacen más potente, es decir, es un motivador. Y con esto yo lo que hice fue, bueno, tengo miedo, me va a sacar el trabajo. Y creo que todos los que estamos acá hemos tenido este miedo de, nos vamos a quedar sin curro, qué vamos a hacer, qué va a pasar. Pero al final de cuentas, a mí lo que me sirvió es que fue un potenciador de, ahora quiero buscar esto. Y si, ¿cómo puedo conseguir utilizar esta herramienta ayudándome en mi workflow del día a día? Entonces era un poco esa la idea, era tratar de congeniar un poco y buscar. Y entonces les voy a hacer como un pequeño resumen de lo que yo creo, cómo funciona la IA, y a partir de eso voy a ir desglosando estos proyectos que les estoy contando. Perdónenme que hablo a veces un poco rápido y voy un poco ahí expresivo, pero es que soy un poco así. A ver, por ejemplo, ¿cómo entiendo cómo funciona la IA para mí? ¿Sí? Probablemente todos conocen lo que es un prompt y un modelo. Pero en realidad yo creo que la IA funciona como un universo. Es decir, cada modelo que puede ser un modelo de lenguaje, un modelo de imagen, un modelo de video. Pero cada modelo, que puede ser ChatGPT, Google Banana o whatever, cada uno de estos es como si fuera un universo, ¿sí? Y estos universos, muchas veces uno puede, con un prompt, desbloquear esto para crear una imagen. Es decir, yo creo un prompt o una imagen, porque a mí me gusta mucho trabajar, en vez de prompt, con imagen. Pongo una imagen o un prompt, entra en este universo y este universo no me da un render, lo que sería un render común, lo que es Cinema o un programa de 3D, sino me daría una inferencia. Una inferencia sería una imagen, y esa imagen a veces se adapta a lo que quiero o no, ¿sí? Un ejemplo, por ejemplo, imagínense que yo quiero hacer, no sé, una campaña sobre un gato, sobre el gato de Whiskas y que esté conduciendo un coche, ¿sí? Escribo en el prompt, gato Whiskas, en un coche, en un Ferrari rojo. Se lo introduzco al modelo, el modelo me da una imagen, pero muchas veces capaz me da esa imagen, capaz no, pero muchas veces capaz me da esa imagen, y esa imagen es un coche, un gato en un coche, en un Ferrari, lo que sea, pero en realidad no es el gato de Whiskas, no es el gato que estamos buscando. Entonces, la adherencia capaz está bien del prompt, pero la imagen no es lo que está buscando el cliente, o estoy buscando lo que sea. Para esto necesito un LoRa que sería como un entrenamiento, como decir un avatar. Entonces, muchas veces yo lo que estoy haciendo ahora mucho es entrenar la IA con determinadas imágenes para crear un objeto, un modelo, un estilo, y de esa manera se adecua mucho más la adherencia a lo que estoy buscando. Entonces, si por ejemplo, yo tengo un LoRa, este LoRa se lo agrego al modelo, que lo bueno de esto que los modelos muchas veces le podemos agregar LoRas y que sean como estos avatar, se lo agrego, entonces ya al escribir gatito Whiskas, al tener un trigger, que es un trigger sería como un disparador, un trigger que le puedo decir Whiskas Gat Cat, por decir una cosa, capaz ese es el nombre del LoRa, lo que hace el prompt va a buscar esa imagen y me da la imagen que estoy buscando. Me está dando el gatito de Whiskas en un Ferrari rojo y de determinada manera. Y en el final es un poco lo que busco, ¿sí? Entonces, creo que
en la IA lo que hay que tratar de encontrar es eso, es la adherencia. Es decir, que lo que haga es lo que quiero, ¿sí? Yo a veces le llamo como dominar el Kraken. Es decir, ¿cómo puedo controlar esto que es tan poderoso? Porque realmente es muy poderoso y podemos crear todo en este momento. Todo lo que se puede hacer, imaginar, se puede crear. Pero a veces está bueno no solamente crearlo, sino controlarlo. Creo que ahí está el punto que tenemos que llegar, ¿sí? Yo en esto, a mí me gusta mucho hablar de esto para que todos, que se arme una comunidad y que poco a poco todos vayamos tratando de conseguir esto, porque no es una cosa de uno, es una cosa de un grupo, ¿sí? Y donde yo trabajo mucho es en el Config UI. Config UI es un programa abierto que me deja controlar mucho más. Ahora han salido varios. Fue el primero que trabajaba con nodos. Si no saben lo que son nodos, son como determinadas cápsulas donde vas enganchando y a nivel como si fuera un árbol, vas enganchando poco a poco para construir una imagen. Y el primero que empezó a hacer esto fue Config UI, que es un software abierto, libre, gratis. Y ahora les voy a decir todas las bondades que tiene, que para mí es muy poderoso por eso. Primero porque es gratis. Porque todo lo que sale primero se presenta en el Config y luego llega a las otras plataformas, lo que fuera. Pero lo que tiene Config de bueno es que me salen las campanitas y me quedo un poco loco, ¿sí? Hasta que no termine de dar todo el speech, no voy a ver ninguna pregunta. Perdóname, pero es que si no, me pierdo. Lo que tiene bueno Config es, al ser gratis, se actualiza muchísimo más. Uno es el primero donde uno puede entrenar. Realmente yo, mis entrenamientos de lo que son objetos, personas o imágenes, lo hago siempre con Config porque me da ya una confianza y hace ya años que viene entrenando modelos. Es open source, es decir, que se va actualizando día a día muchísimo. A veces demasiado, que hay workflow que me funcionaban, se ha actualizado y entonces tengo que volver a bajar todos los nodos y tal. Que tampoco es una panacea, es complicado. Pero bueno, es complicado, pero tenés unas cosas que son bárbaras, que puedes probar todo lo que querés y no gastas un centavo. Porque a mí esto de la tragaperra a mí a veces me pone un poco nervioso. De ir a una donde tenés que estar pagando, yo trato de eso no hacerlo. Y hay algo que para mí es lo fundamental que tiene, que es lo más importante, que es la privacidad. Es decir, privacidad, ¿qué significa? Que todo lo que haga en Config se queda en mi máquina. No va a salir de acá. Es decir, excepto que me roben el ordenador que tengo acá abajo, todo está acá. Es decir, los LoRa's, los entrenamientos, todo. Entonces, lo bueno que a veces capaz el primer frame te tarda un poco más, pero todo lo que creas está ahí. Yo después les tengo preparado algún workflow para mostrárselo cómo un poco funciona y lo que se crea. Pero lo bueno es eso, que todo lo que creo, me lo quedo yo. Entonces, no es. Entonces, por ejemplo, si viene, imagínense, viene Estrella Damm y me presenta, me dice, mira, vamos a sacar un vaso increíble, no sé qué, no sé cuánto. Me pasan el modelo y este modelo no se va, no se sube a una nube, se queda en mi ordenador. Entonces es algo muy positivo para las marcas. Bueno, y esto me dio entonces el pie para reinventarme. Es decir, con esto yo pude, tras el miedo, empezar una nueva cosa y empezar a explorar. ¿Sí? Y creo que la mejor manera de explorar, y esto se los comento todo, es como hice en su momento con Precolombian, es empezar a probar con proyectos personales. Ideas que uno siempre tiene mil ideas. Está bueno terminarlas. A mí a veces me cuesta mucho terminar un proyecto personal. De hecho, que les voy a mostrar ahora no está terminado, está en un work in progress y tal. De hecho, la música es de referencia y tal. Pero bueno, es una cosita que tenía hace rato en la cabeza, quería probar y lo bueno que me está dando es que estoy renderizando prácticamente con IA. Les muestro el corto y sigo. Vale, ahora les quiero contar un poquito un desglose de cómo antes que se arranca, vamos a empezar acá. Antes que nada, este corto
Es un tema, lo estoy usando mucho para probar cosas, es decir, para probar cómo puedo ir probando determinados productos y cosas que salen en Confi, entonces voy probando un poco así. Entonces, más o menos acá hice como un mix de un vídeo un poco así rápido, pero para que vean un poco el poder que está teniendo, ¿sí? Y cómo más o menos voy creando imágenes. Es decir, por ejemplo, en este caso, lo que estoy haciendo es un 3D muy básico, pero con el 3D muy básico, luego estoy renderizando en IA y creando estas imágenes. Es decir, tengo la imagen más o menos creada, luego, pumba, le doy el estilo que quiero. Fui pasando por diferentes estilos para llegar a lo que quería, ¿sí? Primero era como más manga, era otro rollo, lo quería siempre como una animación. Pero acá, si se dan cuenta un poquito, es un poco como desde un 3D bastante básico en realidad, puedo llegar a una imagen más compleja. Y esto lo hago de esta manera. Es decir, con un workflow de Confi UI donde estoy diciéndole que esta imagen de referencia, que si se dan cuenta, que es un cuadrado, son 4 cuadrados que con un círculo que es como un túnel, me crea esa imagen tan potente. Y esto lo estoy haciendo de esta manera. Es decir, esta imagen la meto en un workflow de Confi UI y me saca diferentes canales. Cada uno de estos canales, si alguien de los que están hablando aquí sabe de 3D, son canales que se usan mucho en 3D. Es decir, los normales son para las formas. Los CANI, este no está en 3D, pero bueno, el CANI es el que me delimita las líneas de cómo se puede hacer. Y el ZIP es la profundidad. Y adjuntando una imagen de referencia, me crea una imagen así. Esto ha salido de eso. Es decir, obviamente con algún prompt, pero me está creando la imagen más o menos como quería. Y lo bueno que tiene es que una vez que tengo la imagen, puedo seguir trabajándola. Es decir, tengo la imagen. Esa imagen le digo, bueno, ahora que me gustaría que sea más grande, ahora me gustaría que aparezca este objeto, ahora me gustaría que pase tal cosa, hasta que llego a un resultado que me interesa. Y no contento con todo esto, puedo seguir trabajando. Es decir, lo que me ha servido es para esto. Porque ahora he encontrado un workflow que antes lo más complicado que tenía en IA era cómo controlar una cámara. Y ahora, gracias a un workflow, lo que estoy haciendo es consiguiendo que el movimiento de cámara que hago en 3D, que es súper mega básico, pero bueno, que tiene su movimiento, que tiene su cadencia, me lo repite en la imagen. Porque tengo una imagen fija, esta imagen fija me está continuando el movimiento de cámara y a su vez a la imagen esta le digo, bueno, me gustaría que el mar se mueva de tal manera o lo que fuera, ¿sí? Pero al margen. Lo importante acá es que estoy como copiando la cámara y al copiar la cámara, ¿ven? Acá tengo todo el workflow, que es complicado, no es simple y además es lo que le digo, siempre te dan como problemitas y tal. Pero por ejemplo, ven, tengo una cámara que que es la cámara de entrada, la imagen donde se tiene que adaptar, hace como, a veces funciona, a veces no, pero bueno, dentro de todo más o menos funciona, y chum, y me da el resultado que tenemos arriba. Realmente es algo que ha sido bastante guay. Guay porque es que era algo que controlar cámaras a mí se me hacía muy complicado venir, porque siempre tenías como para el costado, 360, como muy básica. Pero si querías complejizarlo un poco, se complicaba un poco y a veces, si han probado lo que es bio en IA, a veces te hace cualquier cosa. Cualquier cosa. Entonces, bueno. Me da un poco es lo que le digo, controlar un poco más. Entonces, el control en este caso está bueno. Vale. Voy a saltar a otra cosa ahora. Sé que como la charla tampoco es de tanto tiempo, pero voy contando diferentes cosas. ¿Este melón nuevo qué significa? Hemos venido, no sé si a ustedes les ha pasado que muchas veces cuando les llega un proyecto tienen todo en verde. Es decir, que les pagan muy bien, que la creatividad es lo que quieran y el tiempo es ilimitado. Pues a mí no me ha pasado prácticamente nunca. Nunca, no me ha pasado nunca, no. Y pocas veces me han pasado dos de estas luces que se pongan en verde. Es decir, a veces, bueno, dinero a veces hay, pero bueno, a veces no. Pero creatividad y tiempo capaz hay, el dinero no hay, no sé qué. Y en este caso, justo me llegó esto fue en verano, me llegó un proyecto que realmente iba a tener mucha proyección y al final eso me interesaba porque tenía mucha proyección. Y era hacer lo que serían los títulos de crédito del Inspirational, ¿sí? Que los títulos de crédito eran interesantes porque se iban a proyectar en un montón de lugares, iban a estar en un montón de lados y además iba a tener mucho recorrido.
Y al final así fue. Entonces, hablando con la gente de Lady Brava, estuvimos hablando de cómo se podía hacer este trabajo, bla, 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 y me dijeron, bueno, es que realmente queremos 6 personajes, queremos 6 locas diferentes, 6 vestuarios, 6 no sé qué, 6 diferentes cosas, bla, bla, bla. Me empezaron a decir todo esto y era como, wow, pero es un poco locura y el presupuesto está bien. No, el presupuesto era un presupuesto moderado. Entonces, lo que les dije es, hagámoslo todo en IA. Y esto está en mi web, si quieren se los voy contando un poco, pero hay un case study que está súper bien montado y creo que está funcionando muy bien para explicar esto. Se lo pongo. Bueno, esto era un poquito, estaba pensado en que se ruede todo, ¿sí? Querían rodar, querían rodar los 6 personajes, querían rodar los 6 personajes, querían hacer como 1000 cosas. A ver, la idea era representar el loop, ¿sí? Y con cada uno de estos personajes, la idea era lupearlos y crear esta sensación de loop y tal. Pero bueno, obviamente no había dinero. No había dinero, entonces era un tema de cómo lo hacemos. Entonces, al final, en un momento, trabajando con Dani, que es el director de arte de la agencia, llegamos a estos personajes, dijimos, ok, son guapísimos, tenemos cada uno su estilo. De hecho, en realidad eran 6, pasa que ha gustado tanto al cliente que nos pidieron uno más para que salga como que era la imagen de todo el festival, que esté por las calles y tal. Entonces, al final lo que hicimos fue, tenemos estos personajes que son súper guapos. ¿Por qué no hacemos? Los recreamos cada uno. Es decir, tomamos cada uno de estos en IA, los hacemos como si fuera un avatar, lo que sería un LoRa, y con eso llegamos a otra cosa. Y un poco el workflow que fuimos trabajando es ese. Es decir, entrenamos cada uno de los personajes. Acá tengo un poco el desglose de lo que fue en Confi y cómo lo fui trabajando. Es decir, con un... A ver si se ve el cursor, no se ve, ¿no? Arriba es como tengo la primera imagen como me está dando determinado setup, un setup es determinado imágenes para que la IA entienda que ese personaje es el que quiero, frente, dorso, tal, cara, objetos, diferentes cosas, y de esa manera ya podía controlar al personaje. Entonces podía crear diferentes imágenes sobre él. Entonces obviamente ya venía como preseleccionado y los primeros 3 eran estos, es decir, el personaje 1 caminando no sé dónde, tomando un mojito, el personaje 2 y así lo tuve que replicar este proceso en los 7 personajes. Pero al conseguir eso, ya modificaba y modificaba las escenas. Es decir, esta imagen no es la misma imagen que esta. Es decir, estas fueron las principales, pero aquí, por ejemplo, ya las tenía en otras posiciones. Es decir, ya que cada uno de estos personajes los podía hacer interactuar o hacer lo que quería. Entonces, una vez que los tenía entrenados y los tenía manipulados como quería, me ponía a animar. ¿Sí? Entonces ahí sí, a empezar a animar cada uno de los personajes. Y este es un poco los primeros footage que conseguí. Que los primeros footage, si los ves, son un poco regulinches, es decir, se mueven, caminan, pero me hacen como uno, aparece como un fantasma en un momento, no sé qué, en un momento era la idea de hacerlo todo CNI y que desglosarlo, pero esto no me estaba dando un poco lo que se buscaba, que era el loop, es decir, me parecían como robots, pero no me estaba creando ese loop que estaba buscando, entonces, hablándolo otra vez, decimos, bueno, acá hay que meter un poco de mano, es decir, vamos a tratar de ver cómo agarramos cada uno de estos personajes y los tocamos y los sacamos de IA, es decir, agarramos la IA, pero la sacamos de la IA y la empezamos a precomponer. Y empezamos a trabajar un poco así. Y eso fue un poco lo que hicimos. Es decir, con otro workflow de Config UI, lo que hice fue aislar cada uno de estos personajes,
Al aislarlo, ya podía mantenerlos y empezar a trabajar un poco como quería. Y después era la idea de empezar a hacer un workflow de After Effects, lo que fuera, para que se empiece a animar. Y entonces, de esa manera, yo, por ejemplo, ahí podía empezar a crear la repetición, que es un poco lo que estábamos buscando, que se repitan las cosas, que se cree esta sensación de agobio, de gente, de boom, de estar siempre en lo mismo. Era un poco el concepto del trabajo. Y de esa manera, ahí, una vez que ya los tenía cada uno por separado, luego empecé a trabajar en After, que es algo que a mí me gusta mucho, trabajar en composición, era empezar a jugar a ver cómo daba esto. Y así se fue creando. Y luego, obviamente, el sonido era súper importante, que hemos creado por cada uno de los personajes un glitch diferente, cada una de las músicas va cambiando por cada cosa, entonces esto fue también trabajado con un músico. Les cuento todo esto y realmente tampoco fue extremadamente mucho tiempo. Este proyecto lo hicimos en un mes y medio como mucho. Y fue en verano además, fue, de hecho, no tuve vacaciones por este proyecto, pero realmente estoy muy contento. Y estoy muy contento de mostrárselos acá, porque creo que es algo que realmente me ha ayudado mucho a aprender y me ha ayudado mucho a experimentar, que es algo que a mí me encanta. Ahora les muestro el proyecto y luego seguimos con otra cosa. Bueno, hay más vídeos de estos, pero no quería agobiarlos con tantos. Pero creo que se entiende bastante bien el concepto. De hecho, lo que se buscaba lo hemos conseguido y estoy muy contento de eso. Pero bueno, ahora voy a abrir otro melón, estos que me gusta abrir a mí. Y pasa una cosa, que muchas veces estamos trabajando post pandemia. Yo tenía un estudio con más o menos éramos 15. Y he pasado de 15 a trabajar prácticamente en solitario. Pero a veces es buenísimo crear comunidad. Y de hecho para mí es fundamental crear comunidad. Entonces, ¿por qué? Pues cuando admiras a alguien y admiras gente, realmente cuando empezás a colaborar en hacer proyectos, creo que se hacen más ricos y más originales. Y esto es algo que fue pasando con este proyecto. ¿Sí? Yo soy bueno en unas cosas, tengo amigos que son muy buenos en otras, pero cuando se fusionan estas cosas, se crean cosas muy mágicas. Y esto es un poco lo que ha pasado. De hecho, hoy hemos subido alguna cosita más nueva de estas y próximamente subiremos la web esta donde, bueno, no estoy haciendo un spoiler, donde ya la subiremos a redes, estamos hablando con algunas cosas para que sacan interesantes. Pero bueno, al margen. Esto fue un poco, un día viene el Paul, que es este que está aquí haciendo los dos dedos, que es un artista que es brutal. Y con él un día me dice, tengo estas imágenes, son súper chulas, no sé qué, no sé cuánto, podríamos hacer algo, pa. Mi idea era hacerlo todo en 3D. En ese momento, al comienzo, mi idea era hacerlo todo en 3D. Pero poco a poco, yo estaba ya muy agobiado porque estaba con muchas cosas en 3D, muchas cosas, estaba como demasiado con muchas cosas y dije, mira, pero esto al final lo has hecho en IA. ¿Por qué no probamos con IA? Vamos a probar de hacer esto y exploramos a ver qué pasa. Y así fue como se fue creando. Después se unieron estos dos otros amigos que son los búhos, pero estos entran luego, ¿sí? Y el proyecto se llama The Balance of the Beacons. En ese momento, cuando arrancó, me trajo estas imágenes, ¿sí? El Paul es un artista visual que es brutal. Me trajo estas imágenes. Eran súper chulas, eran súper guay, pero lo que pasaba es que eran muy pequeñitas, eran súper mínimas. Y en ese momento que le estamos hablando como si fue hace 1000 años. Este proyecto lo habremos empezado hace un año más o menos, creo. Más o menos. Imagínense, un año ahora, la IA ha dado 80 vueltas.
pero las imágenes que me creaba él eran muy pequeñas. Pero al final lo que conseguí es que con un... Acá tenemos un ejemplo de cómo eran las imágenes y la calidad que las llevé. Un rescaler en ese momento casi no había solamente unos de pago que eran muy caros. Pero con Confi también fui probando cosas hasta que conseguí rescalarlos a una calidad y una imagen brutal. Es decir, pasé de 640 píxeles a 4K. Y de esa manera he conseguido imágenes muy potentes. Y una vez que tenían las imágenes tan potentes, dijimos, bueno, esto es brutal, vamos a empezar a animarlo. Y también, como reconozco que mis amigos también son unos flipados y nos gusta ir probando cosas, dijimos, vamos a ir un poco más allá, vamos a probar y hacer una pieza. Hicimos esta pieza. Vale. Y obviamente esto no se iba a quedar acá porque ya nos conocemos y quisimos ir un poco más allá. Entonces al final empezamos a probar y creamos ¡pam! Wallpapers. Es decir, diferentes wallpapers, diferentes movidas para que uno vaya probando. Y así empezamos a crear y llamamos a los Búa, que eran los otros dos que estaban en la foto, que eran unos memes, pero bueno, están ahí. Y los Búa es un estudio que realmente lo que hace guay es, bueno, es un estudio muy de... Hace muy bien concepto y sobre todo las webs que hace son brutales y tal. Entonces, con ellos empezamos a ver qué se podía hacer. Empezamos a jugar y de esa manera, usando diferentes wallpapers, y cada uno de esos wallpapers terminó en esta web. Ahora luego se las voy a mostrar. Y de hecho, si se quieren, miren, acá tengo un código QR por si la quieren tener. Es decir, una vez que teníamos esta web que era súper chula, antes de mostrar la web les quiero mostrar un poco el concepto. Empezamos a ver, podemos hacer wallpaper para ordenadores, para iPad, para móviles, y así poco a poco fuimos creando uno a uno de ellos, ¿sí? Diferentes imágenes, diferentes tal. Entonces, un poco lo que les estoy mostrando ahora es un poco lo que vamos a empezar a sacar a partir de esta semana. Es decir, un poco toda la comunicación de cómo se llegó, porque la imagen estaba chula, pero ahora estábamos buscando de balance of the que funcione de otra manera. Entonces, fuimos buscando esto con diferentes wallpapers, diferentes ideas, cómo pueden quedar, y a su vez, una vez que teníamos los wallpapers, luego lo que hicimos es crear, por ejemplo, estas rocas eran unas texturas muy básicas de 3D, pum, y luego crear las imágenes. Es decir, también hicimos de eso el doble sentido de, una vez que teníamos las imágenes, poner un teléfono, ese teléfono, crearlo como si estaría en ese lugar. Entonces así también seguimos jugando. Y así creamos lo que fue este mundillo, ¿sí? Y los búas, no sé yo, acá les pongo el código QR si lo quieren ver. Lo que nos ayudaron los búas es darle magia a esto, es decir, que entiendan el concepto y ellos lo que nos hicieron fue como ir más allá y jugar con esto. Y jugar un poco, que sea una web como onírica, que no tenga prácticamente casi letras, solamente un poco de explicación, y a su vez con esto ir y viajando. Es como un viaje, es como infinita además la web. Acá tienen la web, cómo funciona, de cómo va, y puedes ir recorriendo. La idea es que esto en un momento vaya creciendo. Si en algún momento tenemos más, subiremos más y iremos creando un poco eso. Cada una de estas la abrís, tenés la tal, puedes bajar y tenés tipo el wallpaper de el que quieras. Y obviamente son todas gratis, son todas para que jueguen ustedes. Obviamente no se pueden usar a nivel comercial, esto es obvio, porque si no, esto ya lo hemos hablado que no. Pero lo bueno es eso, que ellos entendieron un poco la profundidad, la sensibilidad y también algo que nos encanta, la experimentación. Entonces, es un poco, es la experimentación llevada a una web. Y creo que es el resumen de cómo puede terminar un proyecto realmente de esta manera. ¿Sí? Y así que, y bueno, y con esto les voy a hablar un poquito de otra vez experimentación, algo que creo que no he hablado en ningún momento, pero vuelvo a hablar.
Y acá sí que hice experimentación total. Hablé mucho de privacidad, de trabajar en privacidad, de trabajar con diferentes cosas y tal. Acá me rompí hasta mis reglas lo hice, rompí todo. Es decir, tipo dije, bueno, acá ya no me importa. Me voy a tomar a mí como conejito de indias, voy a probar, no es un proyecto comercial, así que decidí experimentar con todo lo que había por ahí. Entonces usé de conejito de indias, creo seguramente, si habrán llegado acá, lo habrán visto en redes, he probado conmigo. Y he probado conmigo sobre todo lo más complicado que está para mí en IA, que es la coherencia. Que algo sea coherente, que algo que funcione, que algo sea siempre lo mismo, porque podemos hablar de un objeto, podemos hablar de, pero ese objeto siempre tiene que ser lo mismo. Si queremos, obviamente, que sea, imagínense que estamos en una publicidad de Estrella Damm, ¿sí? Siempre tiene que ser la misma botella. Entonces, que es un poco lo complicado. Ahora capaz es un poco más fácil, pero en su momento, cuando me empecé a plantear este proyecto, lo más complicado era la coherencia, era que algo sea siempre lo mismo. Y así arranca algo que yo le puse el Petroverse. Es un poco una representación de mí en 1.000 millones de versiones. ¿Sí? Es como un universo de mí. Es decir, yo sé que suena un poco pedante y mi psicólogo diría tal cosa, pero bueno. Pero a nivel, como en ese momento no tengo derecho, podía jugar conmigo con 1.000 formas, 1.000 movidas, cómo ir probando cada una de estas cosas. Y lo interesante no era quedarme solamente en una imagen, era probar todo, era probar 3D, era probar diferentes modelos de video, probar con 3D, probar con 2D, probar con diferentes cositas, tratar de ir jugando un poco más, pero siempre con una misma idea, que sea constante siempre la imagen, es decir, que yo me vea representado. Obviamente en alguna me veo capaz más joven, más no sé qué, más, pero bueno, mi idea era un poco esto, tratar de conseguir que sea. Y ahora les quiero mostrar un poquito en mi web, donde lo acabo de subir, lo subí el lunes, bueno, el lunes no, el viernes, en mi web. Esto es un poco salirse de acá, pero bueno. Subí un poco un desglose para que vean un poco el trabajo que hay, que no es al final poner un prompt, ¿sí? Acá tenés todo el vídeo, está un poco explicado todo el proyecto entero. De hecho, a mí lo que me sirve mucho en mi web es para explicar los proyectos muy bien. Es decir, a veces mi chica me dice, Buah, es un coñazo, es que pones demasiada cosa, pero a mí no me importa, me parece que está bueno que conocer un poco más de dónde vienen las cosas, ¿sí? Entonces, poco, esto es un resumen de cómo está hecho este proyecto. Es decir, un 3D mío, muchas veces puesto, ese 3D con una imagen de referencia, creo una imagen, ¿sí? Esta imagen. A esta imagen, muchas veces, por ejemplo, en este caso, le metí un robot que encontré por ahí, le dije que me gustaría tal cosa, y lo que he creado con ella es que me una todo esto y creo esta imagen. Y así fui jugando con todo. Esto es un poco resumen de todo, ¿sí? Porque luego hice un mix de 2D, 3D, es decir, acá estaba lo que les contaba. Es decir, metí una imagen mía, esta imagen mía la trasladé al 3D, una vez que la tenía en 3D, luego la podía ya texturizar, trabajar, y así fui creando diferentes avatars. Acá tenemos como un ejemplo de los avatars de muñecos, que están súper chulos. A ver, puede ser uno como más Pixar, el otro más Fortnite, el otro más no sé qué, el otro más, no sé, Disney. Pero bueno, me sigo representando, por lo menos me sigo viendo, ¿sí? Luego, lo que hice, me hice un cómic entero, es decir, tipo, el cómic que ves en el proyecto tiene una coherencia. Es decir, fui viñeta por viñeta analizándolas y creándolas. No es que está cada una puesta al azar, es decir, llega supuestamente tal cosa, pasa tal cosa, llegan, no salen, pum, pum. Y obviamente esto pasa en un segundo. Pero bueno, para que vean un poco el nivel de trabajo. Y esto lo hice con una nueva IA que salió que se llama Citrin, que es Citrin 4, que al final con ese Citrin creé cada una de las páginas, metí una imagen de referencia mía, de esta imagen fui creando más o menos cada una de las páginas, y luego con Cinema 4D lo que hice fue unificar todo esto. Es decir, hice un rig de 3D y con este rig de 3D fui poniendo cada una de las páginas para crear esta sensación de 3D, de cómo se fusiona y tal. Que realmente es un poco lo que les vengo contando, que creo que el poder es mezclar todo esto, ¿sí? No quedarse con una cosa, es decir, sabemos 2D, usarlo, sabemos 3D, usarlo y fusionarlo, ¿sí? Acá hay diferentes tal, también me creé unas portadas de Vogue que son divinas,
muy finas y elegantes. Y obviamente, otra vez volvemos a lo mismo, es decir, siempre me estoy repitiendo, pero es que al final estoy un poco haciendo un poco esto, es decir, me entrené a mí mismo, obviamente, entrené mi avatar y con mi avatar fui creando diferentes personajes, diferentes formas de mí, es decir, en diferentes lugares, de diferentes tal, pero un poco lo mismo es eso, ¿sí? Acá con una imagen o con tal, fui creando tururú hasta crear un avatar diferente. El traqueo de cámara, que en un momento lo conté, como por ejemplo un movimiento de cámara muy básico, se lo aplico al movimiento final. Y acá tenemos un poco el resumen, es decir, tengo una imagen, esa imagen termina esto. Es decir, esa imagen que la vemos arriba, acá está mejor explicado. Es decir, esa imagen de la cámara rodando no sé, no sé cuánto, boom, la aplicamos a este personaje que es como si fuera un poco cringe. Y eso. Y ahora, una cosa nueva, que esto es algo que lo acabo de descubrir esta semana, que estoy totalmente alucinado con esto. Acá acabo de entrar en mi máquina principal, es decir, esta que están viendo ahora es mi máquina de trabajo. Me voy a mover a la otra máquina, pero para que vean un poco el potencial, esto yo creo que es, esto no está aplicado en el Petroverse, ¿sí? Esto es un poco un workflow que acabo de encontrar por ahí, que lo estuve examinando y probando y que he conseguido una cosa que es totalmente brutal. Un segundito, porque me pasé a la otra máquina. Es decir, esta imagen es una imagen del Petroverse, ¿sí? Es una imagen normal que tengo ahí que conseguí, ¿sí? Esta imagen lo que le estoy haciendo es que entre por un lugar y de ese lugar le estoy diciendo que tenga este tipo de movimiento de cámara. Es decir, que me cree una cámara 360 grados, bla, 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 como diferentes tipos de cámaras, ¿sí? Y lo que me hace es, mágicamente, que para mí, yo sigo pensando que esto es magia, me crea todos estos planos diferentes. Es decir, he conseguido diferentes ángulos que miren de la misma imagen. Es decir, estamos partiendo de esta imagen. Voy a poner la imagen acá, al costado. Ay, ¿la puedo agarrar o no? Sí. ¿Ven? Esto es un workflow de ConfigUI, lo que les digo, donde estoy creando de la misma imagen, me está sacando. Obviamente hay algunos errores y tal, pero bueno, vamos, estamos hablando de una cosa que es una locura total. Es decir, con una imagen estoy creando planos de costado, se recrea todo. Es que ven, miren, que está creando todo. Por otro lado también, algunos más guay, otros más lejos, otros no sé qué. Pero bueno, es un poco, es esto. Y entonces, en algunos no me parezco tanto, pero bueno, vamos, que me lo está haciendo, mirá, me está recreando la camisa, que no se ve la camisa. Es que esto se los muestro, es algo totalmente nuevo. Esto es algo que salió hace una semana. Obviamente esto no entró en el Petroverse, pero podría haber entrado tranquilamente. Pero es un poco el mismo concepto, es decir, jugar, jugar. Y entonces, ahora vuelvo un poquito a esto, que un poco es esto, al final. Es un poco, el poder es el New Mix, es decir, yo creo que el poder está ahí. Es como fusionar, mezclar, mezclar, mezclar y probar, ¿sí? Entonces, bueno, yo tenía la idea muy clara de este proyecto, cómo lo quería hacer, ¿sí? Y al final, creo que esto es un poco lo que creo, que hemos venido a jugar. ¿Por qué? Porque en esta profesión no nos vamos a forrar ni nada de eso, pero por lo menos nos vamos a divertir bastante, o por lo menos yo lo trato de hacer. A veces tengo mis movidas, que a veces me superan y tal, pero la idea es esa, es tratar de superar el miedo, tratar de estar, si están en esta charla es porque realmente les interesa esto. Y gracias a eso, creo que esto se puede expandir mucho más. Y creo que no tengo más para decir, excepto que les digo que welcome to the Petroverse. Les voy a poner el Petroverse y si quieren, hablamos ahora.
Bueno, gracias a todos. Y es un poco lo que hoy les venía a contar. Me he extendido un poquito de lo que tenía que hablar, pero bueno. Nada, espero que les haya gustado.